Estamos hoje aqui para mais um debate virtuais com o professor Raul Gustavo Ferreira, professor catedrático da Universidade de Buenos Aires, um dos principais constitucionalistas argentinos, tem toda uma vida dedicada ao direito constitucional, com uma série de obras muito importantes sobre poder de reforma, controle de constitucionalidade, fundamentos de direito constitucional, que é um manual bastante denso sobre teoria da Constituição. Mas hoje a gente vai conversar com ele especificamente sobre o direito à paz, que em breve vai ser publicado na revista da UFRJ, e em breve também vai ser publicado em português alguns livros do professor Raul Gustavo Ferreira. Então a gente vai delimitar a entrevista de hoje sobre o direito à paz como direito fundamental. O professor Raul Gustavo Ferreira é um parceiro muito querido da Faculdade Nacional de Direito, já de longa data, enfim, orientador da professora Carolina Cirilo, que é nossa diva lá na FRJ, enfim, que a gente está trabalhando bastante junto com o direito constitucional. Então é um prazer conhecê-lo pessoalmente, ter essa oportunidade de dialogar com o senhor, que eu já me sinto assim, um velho conhecido por tanto que a Carol fala do senhor. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui no debate é como o senhor passa de aluno da Universidade de Buenos Aires a professor catedrático, que é o grau mais importante de distinção acadêmica. Un placer por la invitación. Estoy muy contento de estar en este debate con usted y especialmente invitado por la UFRJ. El año que viene, el año próximo, se cumplen 40 años que pisé por primera vez la puerta de entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tenía entonces 17 años y la Argentina estaba sometida a una dictadura cívico-eclesiástico-militar. Mi única finalidad era formarme en derechos fundamentales, estudiarlos de la mejor manera y luchar por la vigencia irrestricta de esos derechos fundamentales, en especial durante la dictadura militar, con la cantidad enorme de presos políticos que existían en las cárceles de la Argentina y los detenidos desaparecidos. Toda mi vida académica de grado fue realizada durante la dictadura militar, es decir, que en mi formación estudiábamos normas generales de facto. Cuando yo estudié en la Argentina no existía la Constitución Federal de la Argentina fue enterrada. Así que bueno, curiosamente en mi vida académica me recibo de abogado el mismo día que asume el primer presidente constitucional de la Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín. Así que al recibirme de abogado tuve una enorme tarea por delante, que fue liberar a los presos políticos que estaban en las cárceles, llevar adelante más de 1.500 causas en las que se investigaba el destino de los detenidos desaparecidos y secuestros de bebés, robos de bebés, y también favorecer a muchísimos exilados que preguntaban si se podía o no se podía volver a la Argentina. Concretamente estudié entre 1978 y 1983 y el 10 de diciembre de 1983 me recibí de abogado. Y el 11 de diciembre de 1983 ya estaba trabajando como abogado. Hay una diferencia muy importante entre la Argentina y Brasil, es que nosotros no tenemos que dar examen para ejercer la profesión. Una vez que uno rinde la última materia, solamente tiene que ir a matricularse al colegio que elige de su estado y comienza a ejercer. Inclusive en el plano federal, porque estos eran todas cuestiones federales, es absolutamente libre. En ese momento de mi vida, sinceramente, no me planteé un destino eminentemente académico, sino que me planteé un destino profesional que incluso en algún momento de ese recorrido derivó fuertemente hacia los derechos sociales. Mi papá fue dirigente sindical y mi abuelo fue dirigente sindical, así que mi ligación con los derechos sociales fue muy importante, a tal punto que fui, entre los 25 y los 40 años de mi vida, durante 15 años fui abogado del sindicato más antiguo que hay en la República Argentina, que es el Sindicato Gráfico, fundado
en 1859 como Sociedad Tipográfica Argentina. Así que su pregunta es muy interesante porque no existió, no es que no existió mi interés académico, no, la fuerza del estado de cosas inconstitucionales que se vivía en la Argentina hacía que nosotros pensáramos en liberar a los presos, encontrar a los desaparecidos, poder enterrar a los desaparecidos, que todavía los seguimos buscando, buscar a los bebés que habían nacido en cautiverio. En uno de estos momentos de mi vida, cuando yo tenía 24 años, en una reunión, circunstancialmente, conozco a un profesor que creo que es más conocido en Brasil todavía que en la Argentina. Me refiero al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Y el profesor Zaffaroni, en esta reunión social, comenzamos a conversar académicamente. Zaffaroni por entonces se dedicaba con exclusividad al derecho penal y como mi interés era el derecho constitucional, un año y medio después, 2 años, calculo que en 1987 todavía no había nacido mi primer hijo, escribe una carta a uno de sus mejores amigos y pido por favor, querido Germán, pido por favor que atiendas al portador de esta carta, Raúl Gustavo Ferreira. La persona a la cual Zaffaroni le había escrito la carta fue el profesor Germán Vidar Campos, el más grande constitucionalista de la Argentina del siglo XX, así como el más grande constitucionalista de la Argentina del siglo XIX fue Juan Bautista Alberdi, cuya única obra original está en la biblioteca de Río de Janeiro. Los argentinos no tenemos un ejemplar de las bases y puntos de partida para la organización y está depositado aquí según una investigación que hicimos con la doctora Carolina Machado hace aproximadamente 4 años. Al conocerlo a Germán Vidar Campos en 1987, de una manera especial, singular, se inició mi itinerario académico. Comenzaron las lecturas, comenzaron las conversaciones, comenzaron las frecuencias. Es decir, mi formación en Derecho Constitucional se llevó adelante con Germán Vidar Campos. Y esto es muy importante para los alumnos que están escuchando y que van a poder leer mis palabras. Yo no sigo todas las doctrinas de Germán Vidar Campos. Y no sé si sigo todas las doctrinas. Y no sé si soy un continuador de Germán Vidar Campos. Vidar Campos fue un maestro enorme que permitía un análisis plural y una evaluación total de cada una de las doctrinas. Pongo un ejemplo. Germán Vidar Campos era ius naturalista y yo soy normativista. O sea, solamente para poner un ejemplo. Germán Vidar Campos era simpatizante del presidencialismo y yo soy simpatizante del presidencialismo, de un presidencialismo colegiado. Germán Vidar Campos era simpatizante del control de constitucionalidad y los precedentes constitucionales y yo estoy absolutamente en contra, tengo mis dudas de si debería existir el control de constitucionalidad tal como existe y estoy absolutamente en contra de los precedentes constitucionales. Pero ¿qué sucedió? Era un profesor tan enorme, tan amplio, un diálogo tan profundo que permitía precisamente que uno comenzara el itinerario académico. Así que bueno, más o menos a los 2 o 3 años de mi egreso universitario que se produjo en 1983, já estava leyendo e dando clases na Faculdade de Direito. Bom, apresentada essa trajetória, eu acho que tem um conceito do seu próximo livro que está para sair sobre a paz que é muito harmônico, muito sinérgico com a sua própria trajetória, que é a ideia de um constitucionalismo cidadão. Enfim, essa sua trajetória que começa com a defesa de direitos humanos dos presos, eu acho que tem a ver com essa busca também por uma democracia. Explica essa premissa importante para a construção desse direito à paz, o que é esse constitucionalismo cidadão para o senhor? Mire, su pregunta es nuevamente muy interesante, porque también tengo la suerte, desde el momento que he indicado en la entrevista, de conversar cotidianamente con el profesor Zaffaroni. Y Zaffaroni siempre dice que uno no se fija los itinerarios, sino que el itinerario queda fijado. Yo no sé cómo se traduciría esto al portugués. Dice que uno no dibuja el plano, sino que el plano queda dibujado.
¿Qué sucede? Al mirar hacia atrás en este momento de mi vida, yo asumo prácticamente 40 años que entré a la Facultad de Derecho como alumno y 30 años como académico. Y el tema de la paz se presenta como una suerte de resumen casi total de mis pensamientos sobre el derecho, que me permiten asegurar dos proposiciones capitales. La primera, el derecho es la regulación de la fuerza y la orientación mínima del derecho es asegurar la coexistencia de los seres humanos. La inexistencia de reglas sobre la fuerza es no derecho. Bueno, esto a mí me ha llevado aproximadamente 30 años. Y la segunda es proponer un constitucionalismo ciudadano donde se reconoce no holísticamente al pueblo, sino que reconozco al pueblo en su individualidad. No hablo del pueblo, sino que hablo de los ciudadanos que individualmente integran el pueblo y de la millonésima cuota parte que cada ciudadano tiene para decidir un orden jurídico al que va a quedar sometido. Entonces, este resumen del año 2017 de mis pensamientos es que la orientación mínima del derecho no es ni la justicia, ni el bienestar, ni la libertad, ni la igualdad, es la paz. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos discutir sobre la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad o cualquier bien que usted disponga, tenemos que estar erguidos, tenemos que estar de pie. Si el ser humano no existe dignamente, es imposible discutir cualquier otra cuestión. Sin paz no hay justicia. E ontem, no evento da UFRJ, Fundamentos Constitucionais do Estado, organizado em parceria com a Universidade de Buenos Aires e a Faculdade Nacional de Direito, o senhor definiu um direito à paz como direito fundamental. Muito próximo até o pensamento do professor Paulo Bonavides também, mas eu acho que um tanto diferente, né? Na medida que ele trabalha a ideia de direito à paz como direito de quinta dimensão, e o senhor já tira um pouco dessa questão simplesmente de uma dimensão internacional e traz para o plano constitucional de forma mais robusta. O que sería ese derecho a paz como derecho fundamental? Es importante que los alumnos sepan que están escuchando una conversación de una persona muy afortunada. Yo he sido muy afortunado en mi vida académica, así como señalé que me he formado con Germán Vidar Campos y que mantengo diálogos cotidianos de hace más de 30 años con Zaffaroni, he tenido la fortuna desde hace más de 20 años de tener un trato personal con el jurista decano de América Latina, con Pablo Bonavides. Pablo Bonavides me ha influido decisivamente en la cultura de la paz. Ha sido precisamente el pensamiento de Bonavides, la obra de Bonavides, la que a mí me inclina. Incluso, le diría, Bonavides no es normativista y jamás sería normativista, pero lo que pasa es que cuando uno toma contacto con la obra de los autores, los alumnos, los profesores, todos debemos leer todo, porque siempre hay un grano de arena en la obra de cualquier pensador que nos puede influir. Y Bonavides, desde hace más de 20 años aproximadamente, viene planteando las nuevas generaciones de derecho, una cultura de la paz, y precisamente dentro de esta cultura de la paz, cuando él es distinguido en la Universidad de Buenos Aires como doctor honoris causa, a propuesta de otros profesores y mía también, precisamente hace una oración a la paz. Todo esto es una confluencia de mi pensamiento, con lo cual le diría que me he beneficiado enormemente del diálogo principalmente con Pablo Bonavides. Si tuviera que ponerle una fecha, a partir de 1999. Dos pontos que eu achei mais interessante, tanto no seu novo livro, quanto no Notas de Direito Constitucional, o último capítulo em particular, é o trabalho de direito comparado que o senhor faz, trazendo as disposições da Constituição Argentina e os casos, o artigo da Constituição Colombiana, o artigo 22, e também do Equador. Eu queria ouvir o senhor falar um pouco mais desse direito à paz previsto nas constituições e interpretado pelas instituições do Estado, porque, em geral, quando a gente ouve falar do direito à paz, é simplesmente uma referência à ausência de conflito ou no âmbito do direito internacional. E
trazer isso para o âmbito das constituições, o senhor trabalha até com a Constituição Brasileira, a defesa da paz. Eu acho que aqui a interpretação desse direito acaba, salvo com exceção do Bonavides, muito restrita aos internacionalistas. Então, repatriar um pouco isso para o direito constitucional, eu acho muito importante. Eu queria ouvir o senhor falar assim, quais as diferenças e semelhanças entre os diversos modelos constitucionais que o senhor estudou. Porque no Equador eles falam cultura da paz, no Brasil defesa da paz. O que é semelhante, o que é diferente, que casos concretos chamaram mais a atenção do senhor? Voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera parte es que hay estados de cosas en la vida que uno no puede decidir. Por ejemplo, toda la vida yo quise jugar al fútbol de delantero. Siempre quise ser número 9 o número 10 y nunca pude ser número 9, número 10. Jugué toda mi vida como defensor y jugaba muy bien al fútbol. Fui muy buen jugador de fútbol, pero siempre fui defensor y siempre fui zaguero central. No lo pude elegir. Fue algo que no podía elegir porque no tenía las condiciones para hacerlo y se dio así en la vida. Con mi obra ha sucedido algo parecido. Yo no elegí. La mitad de mi producción está publicada fuera de la Argentina. Soy uno de los pocos juristas en la Argentina que la mitad de su obra es más conocida fuera de Argentina que dentro de Argentina. Se dio de este modo. ¿Por qué se dio de este modo? Creo que por mi especial curiosidad por lo que sucede en América del Sur y en algunos lugares de Europa, especialmente en Alemania y especialmente en Italia. Alemania, Italia y lo que sucede en América del Sur y en algún lugar de América Latina me influyó notablemente. En la segunda parte de la respuesta, ¿qué sucede? Cada uno de los ordenamientos constitucionales que existen en el mundo hace que uno comience a leerlos y a tener simpatía. Si usted me preguntase hoy cuál es la mejor constitución del mundo, le diría que no la sé. Pero sí sé lo que haría. Tengo en la cabeza las constituciones que tomaría, que me copiaría de cada constitución para hacer la constitución más bonita. Por ejemplo, tomaría cuestiones de la paz de la constitución colombiana, la laicidad de la constitución francesa, la república de los franceses, la división de los poderes de los italianos, en fin, tomaría cada una de estas cosas. Todas las constituciones de América del Sur se refieren de manera distintiva a la paz, pero como usted muy bien señala, hay un proceso de paz en ciernes, no sé cómo se dice en portugués, en ciernes, en infieri, en vías de desarrollo, en andamento, que es el proceso constitucional colombiano, y del cual quiero señalar algo. Dos cosas al mismo tiempo, para contestar su respuesta. Si Colombia logra, por intermedio de la reforma constitucional, concretar la paz, sería quizá uno de los primeros modelos en el mundo en que a través de una reforma constitucional se concreta la paz. De la misma manera que los brasileños el año que viene van a cumplir 30 años, no digo con una cultura de paz, pero sí viviendo durante 30 años con un modelo que con sus luces y con sus sombras ha marcado las 4 esquinas del desarrollo de la vida cotidiana. Yo sé que todos los brasileños y brasileñas tienen muchos reparos con su constitución, pero esto quiero decir a los alumnos que sucede en todas las comunidades. Todos tenemos reparos con nuestras constituciones, porque son muy reformadas, porque son poco reformadas, porque no son respetadas, porque son vulneradas, porque se produce el abuso del derecho. Esto no es un patrimonio solamente, lamentablemente no es un patrimonio solamente de Brasil, sino que es un patrimonio prácticamente de casi todos los países latinoamericanos. Creo que hay, para concluir su pregunta, hay dos dimensiones para ver la paz. Hay una paz desde la dimensión subjetiva que plantea Pablo Bonavides, que es esa dimensión como derecho subjetivo. Los derechos subjetivos para mí son puentes, como el puente de Niterói. Eso es el derecho subjetivo, es un puente que me coloca en una situación en un momento y luego una situación deseada, de una situación actual a una deseada. ¿Qué es el derecho subjetivo? El puente de Niterói. Que a veces son puentes muy largos, como el puente de Niterói, que me viene muy bien como el ejemplo porque es un puente larguísimo. Hay puentes que son mucho más
que tienen mucho menos kilómetros, que tienen metros nada más. Entonces son derechos que es mucho más fácil concretarlo. Quizá el ejemplo sea uno de los ejemplos más felices que se me haya ocurrido, lo del puente de Niterói, porque es un puente tan largo que es el puente de la paz. ¿Cuánto cuesta recorrerlo? Porque la paz, además, ¿cómo se define? Se define como ausencia de guerra. ¿Y qué es la paz? Evitar el peor de los males, la muerte, y determinar el mejor de los bienes, la vida. E, caminhando já para o fim, nas notas de direito constitucional, você falou que a experiência que mais te encantou de estudar em relação à disciplina da paz foi a experiência colombiana. Muito antes desse processo de acordo de paz, o senhor já falava tanto da tutela 25, envolvendo o deslocamento forçado e essa ausência de paz ou esse conflito por conta das Farc e das forças paramilitares que já duram, enfim, décadas se arrastando ali dentro. Eu queria ouvir o senhor falar dessa relação entre esse direito à paz, essa tutela 25 e também a lei de 2015, desculpa, que o senhor também comenta, que acho que dá uma concretude maior esse artigo 22 da Constituição colombiana. Hay dos cuestiones, voy a mencionar dos cuestiones dogmáticas muy importantes, no sé si tres, pero por lo menos dos. La primera cuestión dogmática está en mi libro Fundamentos Constitucionales, publicado en el año 2015, donde descubro por primera vez que el 97, por no decir el 99% de los constitucionalistas hace un enfoque interno de la Constitución. Hacer un enfoque interno de la Constitución quiero decir que los constitucionalistas lo único que hacen es mirar adentro de la Constitución. Yo digo, esto no puede ser así. No hay que mirar solamente dentro de la Constitución, hay que integrar a la Constitución con el resto del cuerpo, colocar a la Constitución como un cuarto elemento del Estado y propiciar un enfoque externo también de la Constitución. Es decir, cómo la Constitución se conjuga con el cuerpo del Estado. Esto es lo que planteo allí en 2015, un descubrimiento, digamos, sí, es un descubrimiento, mi pensamiento, o un punto de llegada en mi pensamiento. Ese mismo año soy invitado por el presidente y por el Congreso de Colombia, junto con otros profesores, con el profesor Ferraioli, con el profesor Zaffaroni, con el profesor Valadez, en fin, con otros profesores para reflexionar lo mismo que estamos haciendo aquí, con voz propia y con fundamentos respecto del proceso de paz. Y sí, tengo que reconocer que el proceso de paz colombiano generó una especie de, no me gusta mucho el ejemplo, pero de licuadora en mi cabeza. Me hizo repensar absolutamente todo lo que había leído, estudiado, pensado sobre el derecho y plantearme y volver al principio de la conversación. Al fin y al cabo, ¿cuál es la cotización mínima? Al fin y al cabo, ¿cuál es la cotización mínima del derecho? Esta gente se está matando hace 70 años. Han muerto 500.000 personas y todavía no lograron la paz. ¿No será acaso la paz la cotización mínima del derecho? Por eso utilizo como excusa la segunda edición de Notas sobre Derecho Constitucional y Garantías que se publicó el año pasado, en 2016, luego de 15 años, e introduzco mi manuscrito sobre la paz, escrito en Colombia, que veo que a usted tanto le ha impresionado, porque es uno de mis únicos trabajos manuscrito. Es verdaderamente manuscrito. He tenido tantas dudas al escribir ese trabajo. Está tan comprometido, era tan difícil que habitualmente escribo en el ordenador. Ese trabajo es un trabajo manuscrito. Así que le tengo que agradecer a la persona que realmente entendió mi letra y que tuvo la generosidad luego de pasarlo en limpio. Y se llama así, Manuscrito sobre la Procura de Paz en Colombia, que estaba notoriamente influida por los últimos 20 años dedicados al comparatismo. Repito, al estudio del derecho alemán, al estudio del derecho italiano y al estudio en segunda medida del derecho francés y fundamentalmente del derecho de América Latina, reforzando lo que yo realmente me siento. Yo realmente me siento, si me tengo que presentar ante usted, no me presentaría como un argentino, no me presentaría como un porteño. Me reconozco como ciudadano sudamericano. E caminhando para o fim, a gente sempre tem uma última pergunta, que é se teve alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito ao senhor e eu não fiz.
Sí. Por ejemplo, ¿qué pienso yo del proceso actual de Brasil? O que pensa sobre o Brasil? Es una pregunta que la hago a propósito, pues es una pregunta incómoda realmente, porque un constitucionalista no debería opinar sobre los problemas constitucionales existentes en otros países. Pero como acabo de decir que soy un ciudadano sudamericano, creo que estoy habilitado para responderla. Porque si hubiera dicho que soy un ciudadano argentino, van a decir, se entromete, no sé cómo se dice, entromete. Sí, se entromete en las cuestiones internas. No me voy a entrometer en las cuestiones internas porque soy un ciudadano sudamericano que viajo constantemente por América del Sur. Pienso que la Constitución de 1988, y muchos de los que van a oír esto no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo lo voy a decir porque es lo que yo pienso. La Constitución de 1988 es casi una hazaña irrepetible de Brasil. Es increíble en la historia de Brasil que hayan coincidido en un mismo espacio y tiempo la cantidad de figuras, de personalidades, ideologías políticas que coincidieron en 1988 para hacer la Constitución promulgada el 5 de octubre. Es realmente increíble. Si usted quiere hacer un proceso constituyente igual, ahora no va a poder, porque no va a tener esa variedad, esa calidad variopinta, esa reflexión, esa contradicción interna que tiene la Constitución de 1980, las contradicciones internas que tiene la Constitución de 1988. Lo quiero decir con mucha salvedad. La Constitución de 1988, dentro de ese abanico de luces que estoy diciendo, hace que Brasil por primera vez en su historia constitucional, pueda mostrar al mundo, decir, tenemos una constitución durante 30 años que nos ha permitido fijar determinadas reglas de juego. Yo sé lo que usted me va a decir, que la mitad de esas reglas de juego no han sido cumplidas, o que el 70% de esas reglas de juego no han sido cumplidas, o que es una constitución detallista y que no debería haberlo sido. Yo le estoy diciendo como momento constituyente auroral, inaugural. Lo miro y aplaudo lo que sucedió en 1988. Sucede que los centros de poder mundial, donde viven los poderes salvajes, que no renuncian a su poderío neocolonial, no han renunciado a ejercer su poderío neocolonial sobre Brasil, sobre la Argentina, en fin, sobre América del Sur. ¿Qué quiero decir? Que después de 500 años de expoliación y explotación, ¿cómo se dice expoliación? Expoliación, despoliación y explotación de América del Sur, no se han llevado todo lo que se tenían que llevar. Pretenden que nosotros tengamos una ciudadanía formal, no una ciudadanía material, y que sigamos siguiendo sometidos como verdaderas colonias. En esa tensión se ha desenvuelto en paralelo un desarrollo colosal desde todo punto de vista, digo desarrollo y no crecimiento, en ciertas áreas de Brasil. Y en otro lugar se ha producido, hay una palabra en español que es, se dice desvalijamiento. Nosotros usamos te desvalijaron la casa, entraron los ladrones a tu casa y ¿qué pasó? Y se llevaron todo, se llevaron el televisor, se llevaron todo. Por ciertos momentos se produce el desvalijamiento de la Constitución de Brasil. La Constitución de Brasil de 1988 ha padecido lamentablemente. Padece una enfermedad que tiene que ser curada inmediatamente. Y esta enfermedad tiene dos versiones. La primera es la cantidad de reformas. Tanta reforma a la Constitución de Brasil impide que los dogmáticos podamos hacer una comprensión de cuáles son los límites encerrados en la Constitución. Y precisamente esta cuestión ha favorecido al mismo tiempo un activismo judicial inusitado, a punto tal que muchas personas creen de manera absolutamente equivocada, incluso hasta lo han puesto en la misma Constitución ustedes, que la Constitución sería lo que los jueces dicen que es. A los alumnos, la Constitución es un instrumento para la paz y el único modo de sostener una Constitución es con ciudadanos y ciudadanas dispuestos a sostenerlas.
Entre los ciudadanos se encuentran personas llamadas servidores públicos. La Constitución no está destinada a los servidores públicos, la Constitución está destinada a los ciudadanos. Por eso es que hablo de un constitucionalismo ciudadano y que tengo las mejores esperanzas para que realmente Brasil pueda tener unos nuevos 30 años, otros 30 años en una mirada histórica. Porque usted que es tan joven, si mira para atrás, no va a encontrar ninguna constitución que haya sido sostenida durante 30 años en Brasil por varones y mujeres libres. Bom, queria agradecer ao professor Raul Ferreira, que esteve aqui conosco debatendo sobre o direito à paz, tanto na UFRJ quanto aqui na Unicarioca, no Debates Constitucionais. Foi um prazer muito grande e eu comecei vendo a sua obra, o senhor, como argentino, e terminei vendo realmente como um latino-americano, um sul-americano, e acho que isso reforçou esse sentimento em mim, na Carol, na gente, não só a sua presença, mas as pessoas que o senhor congrega também. E acho que isso é muito importante, porque compartilhar e conhecer essas experiências da Argentina, da Colômbia, da Sul-América me permite a gente encontrar ou buscar soluções de forma conjunta para os nossos problemas institucionais. De modo que eu agradeço muito essa cooperação, que eu acho que é bom para a Argentina, é bom para o Brasil, é bom para a UFRJ, é bom para a UBA. Le agradezco a usted la invitación. Tengo un compromiso. Hay una palabra intraducible que la usan solamente los colombianos. Inmarcesible. Quiere decir que no se marchita. La flor que no se marchita. Tengo un compromiso inmarcesible con el constitucionalismo sudamericano, a punto tal que acabo de publicar un libro en Medellín y espero publicar el año que viene aquí en Brasil mi segundo libro en portugués, el Manifiesto sobre el Estado Constitucional, que para compartir y para ser criticado por los brasileños y por las brasileñas. Y un placer nuevamente estar acá y agradecer a todos los que están detrás de cámara por la gravação e por el audio. Muchísimas gracias. E ano que vem a gente organiza de novo e o senhor volta aqui para falar do manuscrito. El año que viene a la misma hora. Muito prazer, muito obrigado. A usted.